Hoy te platicaré de la tienda, el bar y hasta las peleas de gallos que hay en las prisiones. El año 2023 inició con un motín en el Cerezo de Ciudad Juárez, de donde escaparon 30 reos y hubo 17 personas muertas, entre prisioneros, custodios y policías que atendieron la emergencia. Ese hecho incluyó cateos y el despido del director del Cerezo. Sin embargo, 9 días después, un nuevo cateo reveló que los reos estaban, de nuevo, fuertemente armados. Bienvenidos al Caporal del 16 de enero, comenzamos. El 1 de enero se fugaron 30 personas, 30 reos del Cerezo 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, y hubo 17 muertos, entre reclusos, guardias y policías. Entraron al Cerezo la Guardia Nacional y el Ejército para calmar el motín. Semana y media más tarde, volvieron a hacer un operativo elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, y esto fue parte de lo que ocurrió. Pudimos limpiar a fondo el Cerezo, hubo hasta máquinas excavadoras ahí, máquinas para poder buscar armas y buscar objetos que no fueran pues parte del Cerezo, ¿no? Acabas de escuchar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Sé que puede parecer que este video, este tema, ya lo viste, pero no es así, porque estamos hablando de un nuevo cateo al Cerezo de Ciudad Juárez y justo en esto radica, más que en el cateo, en lo que encontraron, radica lo grave de la situación. Que se hayan hecho 2 inspecciones con diferencia de solamente 9 días y que en la segunda inspección hayan encontrado hasta celdas VIP, que 9 días atrás no habían sido vistos por las autoridades. Pero voy por partes. Para entender este tema es importante destacar este otro video que te traje a este canal. Te lo voy a mostrar en pantalla. Sobre la fuga de los 30 reos, el motín y las 17 muertes registrados el primer día de este 2023. Según las autoridades de Chihuahua, los delincuentes lograron ingresar armas de fuego al Cerezo antes del motín, con el objetivo de que para cuando viniera el motín y los guardias reaccionen a la trifulca, los reos ya estuvieran fuertemente armados. Y así le salió el plan. Se convirtió en la primera masacre y fuga del 2023 consumada entre las 6:30 de la mañana y las 10 de la mañana del 1 de enero. De hecho, el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal tuvo que ofrecer una conferencia de prensa exclusiva sobre este tema. Una conferencia que realizaron el 2 de enero. Sí, buenos días. Vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa sobre el tema de Ciudad Juárez y el penal número 3. La secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, era la que va a exponer. Y al final, pues vamos a aceptar 3 preguntas, para hacer lo más breve posible. En aquella ocasión, el gobierno federal dejó en claro 2 cosas. 1. Que el Cerezo 3 de Ciudad Juárez está bajo la administración del gobierno de Chihuahua. Y 2. Que la policía municipal se negó a entrar al penal, al Cerezo, durante la trifulca, durante la emergencia, sin ahondar más en el tema de la policía municipal, pero sí dejó el punto sobre la mesa. Entonces, ante esta situación, al Cerezo entraron elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal para tratar de establecer el orden. En aquella ocasión se informó que una vez que tomaron el control, las autoridades comenzaron a revisar el interior del penal y aseguraron cosas que no debían estar allí, como por ejemplo armas, drogas y dinero en efectivo. Inicialmente la policía municipal no tiene o no entra a lo que es el Cerezo, pero personal de la Guardia Nacional, apoyados con el Ejército y también la Policía Estatal, se ingresa aproximadamente a las 10 de la mañana y ya posteriormente es alrededor de mediodía es donde se tiene ya el control. Se aseguran ahí armamento, ahorita aquí tenemos 10 armas largas. Acabas de escuchar al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, en esa conferencia del 2 de diciembre. Entre los fugados estuvo Ernesto Piñón de la Cruz, alias El Neto, considerado por las autoridades como un líder del grupo de los Mexicles y quien posteriormente fue abatido por policías estatales. Tema que te traje
en otro video también en este canal. Te voy a dejar los links de los videos a los que voy haciendo referencia en la descripción de esta misma transmisión, por si quieres los detalles. Hasta ayer 15 de enero, las autoridades sumaban 11 reos reaprendidos de los 30. Y recién ocurrió la fuga, fue destituido el director del Cerezo, Alejandro Alvarado Telles, además de que le abrieron una investigación por corrupción derivado de esa misma fuga, trifulca, masacre, bueno, muchas cosas pasaron en ese momento. Hasta allí el resumen de lo ocurrido en ese primer evento, en donde a juzgar por el operativo, la revisión, las fugas y las muertes, pues podría entenderse que las cosas ya están siendo corregidas, pero 9 días después de esa fuga, el pasado 10 de enero, alrededor de 500 policías llegaron al Cerezo para hacer una inspección sorpresa. El operativo contó también con apoyo de la Guardia Nacional y del Ejército, pero los elementos federales se mantuvieron cuidando el perímetro de la zona, mientras que los policías fueron los que entraron al penal. Además, hubo un helicóptero sobrevolando al momento del operativo. En esa inspección resulta que fueron encontradas, y te voy a mostrar una gran cantidad de imágenes, te los muestro ahora en pantalla. Encontraron adentro del penal una tiendita, un bar, bombas molotov, armas punzocortantes como por ejemplo machetes hechizos, cuchillos de cocina, un hacha, una lanza hechiza, una espada hechiza, varillas y un bate de béisbol de aluminio con tornillos en los extremos. Encontraron también dinero, 128,936 pesos en billetes, 1,720 pesos en monedas y 1,700 dólares. También encontraron droga, medicamentos, aparatos electrónicos, aires acondicionados, televisiones, videojuegos, juegos de mesa y todo esto que reveló que prácticamente había celdas VIP en el penal, con una cantidad importante de beneficios que obviamente no deberían de estar en la prisión. Sobre lo encontrado, o una de dos, o no se hizo una correcta inspección y completa inspección el día del motín y de la fuga, o estas cosas fueron introducidas al penal después de este evento. Cualquiera que sea la situación, resulta alarmante lo que encontraron las autoridades. Sí, en lo que pasó el 1 de enero, también en lo que pasó el 1 de enero cesaron al director del penal. Tras este segundo operativo, el gobierno de Chihuahua cesó de manera definitiva e inmediata al titular del sistema penitenciario de todo el estado, Luis Alfonso Harris. Y también le abrieron una carpeta de investigación también por lo ocurrido el 1 de enero. Así la situación en Chihuahua, donde la situación del Cerezo sigue dando de qué hablar, pero no nada más en Chihuahua. En este canal te he platicado de varias fugas registradas, por ejemplo, en Zacatecas en los últimos 2 años. O el caso de preocupación más reciente, que es de hace apenas unas horas. Autoridades estatales, de San Luis Potosí, informaron que cerrarán el penal de Matehuala, luego de que tras un operativo, se dieron cuenta que adentro hacían hasta peleas de gallos. Así que ante el temor de que se desate un motín, enfrentamiento o algún acto de violencia, 30 reos ya fueron cambiados de penal. Te comparto lo informado hace apenas unas horas sobre lo que está ocurriendo ahora en San Luis Potosí. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Que hizo una revisión en Matehuala y encontraron hasta lo que no. Esa prisión históricamente ha sido una de las prisiones o de la peor prisión del estado, donde todo pasa. Incluso tienen registrados en la herencia maldita, en el nuevo gobierno de la herencia maldita, peleas de gallos, fiestas.